Vistazo al boletín. ¿Todos tienen boletín? Si alguien no tiene, por favor, háganoslo saber y alguno de nuestros diáconos amablemente le apoyará con el boletín. Con toda confianza, por favor, mis hermanos. Gracias a Dios que nos permite estar reunidos para adorarle. Nos da mucho gusto verles y tenemos, me parece que 2 invitaciones en los anuncios. La primera es a que sigan, quien no haya tenido la oportunidad de darle un vistazo con profundidad al mural de la Biblia. La verdad es que es un mural muy hermoso. Las hermanas, gracias a Dios, en su corazón el Señor puso el empeño para poder desarrollar ese mural de la Biblia. Siempre es importante conocer la palabra de Dios desde las cuestiones básicas, el orden de los libros, el estilo literario de cada libro, el autor, el año en que se cree, tiene aproximación de que se escribió. Entonces siempre eso es importante. Como creyentes es parte de nuestra cultura, ¿no? Como creyentes tenemos una cultura, claro que sí. También pues tenemos una encuesta, estamos solicitando de su apoyo para que nos den su opinión, que nos den algunas ideas, que nos den algunos puntos de vista. Uno sobre los sermones, ¿no? Tanto el pastor David como servidor, pues nos gusta que nos den una retroalimentación y que nos hagan saber que está bien, que está mal, que recomiendan. Estamos abiertos a los comentarios, gracias a Dios, porque sabemos que son en el amor del Señor, ¿no? Y también, pues, una encuesta en cuanto a las cuestiones de la iglesia. Así que, pues, por favor, si usted no la ha contestado, por favor, pida que le envíen la liga. Se contesta vía un formato electrónico, pero si usted dice, bueno, yo no soy tan amigo del celular, el celular no me habla bien, pues entonces puede solicitarla impresa con nuestra hermana Nancy y ella le dará la encuesta en físico, la puede usted contestar y se la entrega a ella de vuelta. Así que nos dará mucho gusto saber sus puntos de vista. Y déjeme, antes de comenzar con el mensaje de hoy, déjeme volver a leer lo que nuestra hermana Magda leyó hace un momento. ¿Se acuerda qué salmo leyó? El 5, efectivamente. Y los primeros 5 versículos dicen así: escucha, oh Jehová, mis palabras y considera mi gemir, considera mi dolor, mi calamidad, considera cómo estoy. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré de ti y esperaré. Porque si hay algo que nos cuesta trabajo es esperar, ¿no? Porque tú no eres, esto es lo importante, tú no eres un Dios que se complace, ¿en qué? En la maldad. No. Por eso como tú no te complaces en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y se lo digo una vez más, los salmistas no solamente están escribiendo unas hermosas líneas, los salmistas están escribiendo experiencias personales, lo que realmente vivieron. Eso es lo que están escribiendo. No solamente dije, bueno, vamos a desarrollar un libro poético, ¿no?, que suene hermoso. No son líneas vacías, son líneas que realmente tienen confianza en Dios. ¿Por qué? Porque es lo que estaban viviendo en ese momento. Y es importante porque ahorita vamos a ver para el mensaje de hoy. Vimos la semana pasada que Job, bueno, quieren conocer la sabiduría. La sabiduría realmente le pertenece a Dios. Ustedes vienen con argumentos sabios, según ustedes, mis 3 amigos, para consolarme, y lo único que hacen es hablar de Dios. Pero creo que ustedes nunca han hablado con Dios. ¿Se da cuenta que es muy diferente? Es decir, yo he hablado con Dios, yo he de mañana recurrido a Él, porque sé, a ti oraré, porque ante ti me presentaré con confianza, con fe,
estoy viviendo un mal momento, por eso quiero que escuches mi gemir, a que solamente digo, bueno, la estoy pasando mal, pero le voy a decir a todos, crea en Dios. Hay una diferencia entre hablar con Dios y hablar de Dios. Porque a veces cuando hablamos de Dios, a veces lo hacemos nada más para quejarnos, porque no me ha dado lo que yo quiero, porque me está yendo mal. Bueno, eso es lo que ocurría, y por eso vamos a ver ahorita la última parte del capítulo 12 de Job, por favor. En capítulo 12, Job le sigue respondiendo a sus amigos. Como le comenté, es el capítulo 12, 13 y 14, los que usa Job para responder a sus amigos. Y en este capítulo 12, en la última parte, del 14 al 25, Job, ¿ustedes me quieren hablar de Dios? ¿Ustedes creen que yo no conozco la sabiduría de Dios? ¿Ustedes creen que yo no conozco el poder de Dios? Porque ustedes vienen y mira, Dios esto, Dios lo otro, por eso te está pasando lo que te pasa. Ustedes me vienen a enseñar a mí, ¿no? Job les comenta eso, ¿no? Soy yo menos que vosotros, porque en el versículo 3, también yo tengo entendimiento como vosotros, ¿no soy yo menos que vosotros? ¿Yo sé menos que ustedes? Es más, les voy a enseñar que yo conozco perfectamente a Dios. Y entonces, de los versículos 14 al 25, que es nuestro mensaje el día de hoy, Job habla de Dios. Le pido que me siga con su vista. ¿Ya tiene Job capítulo 12? Versículos 14 al 25. Le pido que me siga con su vista, por favor, mientras le doy lectura a la palabra del Señor. Si él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Con él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. Él hace andar despojados con consejo a los consejeros y entontece a los jueces. Él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus lomos. Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. Priva el habla de los que dicen la verdad y quita a los ancianos del consejo. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a la luz la sombra de la muerte. Él multiplica las naciones y Él las destruye. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino. Van a tientas como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. Tragedia o descanso, ¿no? Porque este es el poder de un Dios sabio, pero produce tragedia porque quita, despoja, destruye o trae descanso. Una vez más, le hago la pregunta, ¿hablamos con Dios o hablamos de Dios? Cierto teólogo hace esta pregunta y se plantea esta pregunta justamente cuando pasamos por un momento de calamidad, y lo más adecuado, lo correcto, lo que estamos llamados a hacer cuando pasamos por un momento de calamidad como creyentes es acudir a Dios. Sí, claro, eso está perfecto, pero ¿para qué acudimos a Él? ¿Con qué sentido acudimos a Él? Buscar la presencia de Dios, mis hermanos, es algo hermoso, porque usted se da cuenta que Dios está disponible siempre. Usted puede estar seguro que Dios no tiene buen fin y se toma un fin largo y descansa. Claro que no. Dios tiene una fidelidad que se muestra en sus promesas, pero que también, como lo veíamos la semana pasada, si nosotros fuéramos infieles, Él es fiel. Él está ahí, usted puede hablar con Él, su oído es fiel, Él inclina su oído.
¿Sí? Pacientemente esperé en el Señor y Él inclinó su oído, dice el salmista en el Salmo 40. Bueno, ¿para qué nos acercamos a Él en medio de la calamidad? Siendo una oportunidad abierta, tenemos la puerta abierta ante el Señor para llegar a Él, que Él quiere que hablemos con Él, Él quiere que nos acerquemos, Él ve con buenos ojos que le hagamos saber lo que estamos viviendo. Por eso el salmista se acerca y le dice, oye, escucha mi gemir. Bueno, el salmista va y le dice, destruye a mis amigos, a mis enemigos, destrúyelos. Claro, Él escucha. Y es mejor llevar nuestro dolor, es mejor llevar nuestro enojo, es mejor llevar nuestro sentido de venganza ante el Señor y hacérselo saber. No para una tragedia, sino para encontrar descanso. Pero eso sí, dice el escritor de Hebreos que cuando nos acerquemos al Señor tenemos que hacerlo con fe, ¿no? Porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Y el que sabe que existe, el que sabe que se acerca a Dios, tiene que creer que está ahí Dios. Si no, bueno, sin duda, acercarnos a Dios siempre será mejor hacerlo con un clamor de gozo, de confianza. Es mejor que llegar con tragedia y con adversidad. Es mejor que llegar con la cobija arrastrando, ¿no? Sí, estamos mal, pero ¿cómo te presentas ante el Señor? ¿A qué te lleva ese dolor? Job le hace saber a sus amigos que él conoce el sabio poder de Dios. Ese poder que está sobre toda su creación. Y nuestro mundo, nuestro país, nuestra ciudad, nuestra vida, pertenece a esa creación. Porque a veces creemos que no. A veces creemos que todo está bajo el control del Señor, menos donde estoy yo. ¿No? Qué bueno que hay manifestaciones, qué bueno que hay expresión de libertad, qué bueno que en este país existe eso, qué bueno. Pero creo que antes de ir y manifestarnos, nosotros los cristianos tenemos que hablar con Dios. Primero, antes que cualquier otra cosa. Este mundo está bajo el control del Señor. Este mundo donde para nuestros ojos la naturaleza, los desastres naturales parecen impredecibles. No sabemos en qué momento van a llegar, pero están bajo el control de Dios. Este mundo donde las naciones se declaran independientes, pero ¿sabe qué? Cuando se declaran independientes también se quieren declarar independientes de los mandatos de Dios. Este mundo, ¿sí?, en donde el sufrimiento, el dolor, la calamidad, lo malo, pareciera destruir toda esperanza de una vida plena y feliz. ¿No? Pareciera, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa con la naturaleza? ¿Qué pasa con los países? ¿Qué pasa con los gobernantes? ¿Qué pasa con el sufrimiento? Bueno, Job acaba de enlistar. Y si usted se da cuenta, Job habla de todo esto, de las naciones, de los gobernantes, de la naturaleza, ¿sí?, del pecado. De todo habla el Señor. De todo. Del todo tiene control sobre todo. ¿No? Dios gobierna todo. Dios tiene control de todo. ¿No? A Él le pertenece todo. No hay nada que esté fuera de su alcance. No hay nada que esté. ¿Sí? Pero mire, Job habla de Dios, pero su propósito está mal. ¿Sí? No es el mejor. ¿Sí? Porque si es el Dios en el que confía, si Job está hablando del Dios en el que confía, pareciera más bien que está haciendo una crítica. Porque Él destruye, Él despoja, Él quita. ¿De verdad? ¿De verdad Dios arrebata? ¿De verdad Dios destruye? ¿De verdad Dios es un Dios que se deleita en lo malo?
Porque el salmista lo acaba de decir, ¿no? Tú eres un Dios que no se deleita en lo malo. ¿Dios realmente es así? El punto es ese. ¿Job ha hablado con Dios o habla de Dios? Porque hay una diferencia muy, muy diferente. Job le hace saber a sus amigos que él mismo conoce la manera sabia de la obra de Dios. Que ellos no son los únicos que pudieran jactarse y decir, mira, Job te ha ido así por esto y lo otro. Porque Dios es justo, porque Dios hace esto, porque Dios va en contra de los malos. De Job, no. Job es muy claro en estos versículos, es enfático. Le dice a sus amigos, no me hace falta una tercia de amigos que me hablen de Dios. Necesito amigos que me lleven a hablar con Dios. Y entonces es la pregunta para la iglesia. ¿Nosotros le hablamos a la gente de Dios o llevamos a la gente a que hable con Dios? Porque en una hay condenación y en la otra hay invitación. ¿Qué hacemos como iglesia? ¿Qué hacemos como los amigos de Job cuando vemos a alguien que está pasando por una calamidad, pasando por un problema? Llegamos, no, pues es que te va mal, mira, porque tú no te acercas a Dios, porque Dios no está en tu corazón. O mejor le decimos, oiga, ¿sabe qué? Mire, le invitamos a la iglesia, déjeme orar por usted. ¿No? Oremos juntos. ¿Qué hacemos? Como iglesia, como iglesia. Job esperaba que sus amigos, ¿sí? Esos amigos, ¿no? Intercedieran por él ante Dios. Yo creo que mis amigos vienen y van a interceder por mí ante Dios, van a orar por mí, me van a traer consuelo en medio de una oración. Job esperaba que sus amigos intercedieran por él ante Dios y no que interfirieran entre Dios y él, porque ahora los amigos se volvieron más estorbo. Es más, se volvieron parte de la calamidad. Pues imagínense, ya perder todos los recursos que tenías, perder a tu esposa, perder a tus hijos y luego perder a tus amigos, ¿qué te queda? En nuestro pensar humano, ¿qué nos queda? Pues ya, ¿no? Nada, ¿no? Dices, bueno, ¿y ahora? Y aparte Dios, pues ya ni hablo contigo. Y me has abandonado, me has mandado esto, me has permitido esto. ¿Qué puedo hacer? ¿Se da cuenta el estado en el que estaba Job? Sí. Job por eso está frustrado. Y como resultado, lo único que le queda a Job es decir, ustedes quieren venir contra mí y enseñarme tales cosas, pues ahora yo les voy a demostrar que yo sé más que ustedes. Es más, no me pueden venir a presumir. Por eso, ¿sí? Job tiene una errónea respuesta. Por eso Job, en su enojo, muestra a un Dios de manera equivocada. A un Dios destructor, que busca venganza, que busca poner en su lugar a todos de una manera amenazante. No es la mejor manera, no es lo mejor que Job pudo haber hecho. Pero ¿sabe qué? El problema es que cuando vivimos una calamidad, cuando vivimos un problema, cuando vivimos una pérdida, cuando vivimos una enfermedad, cuando vivimos una situación muy difícil, ¿sí? Esa calamidad nos lleva a responder de la misma manera por la cual nosotros nos estamos enojando. Si me estoy quejando, ¿sí?, por alguna cuestión en especial, por la calamidad, por el dolor, yo llego a responder de la misma manera. Sí. Fíjese, Job se queja de que sus amigos no vienen a darle consuelo, que solamente le hablan de Dios, pero que no hablan con Dios con él, que no se han unido a él para poder interceder y buscar descanso. No, más bien han llegado con un sentido de tragedia. Sí, pues te ha ido mal porque te lo mereces. Y a lo mejor era posible, tal vez, pero como lo hemos mostrado, ninguno de los tres le dijo realmente cuál era su pecado.
Ninguno. ¿No? Estaban ahí adivinando. Una. Segunda, ¿qué ganaban con señalar a Job? O sea, el hecho de señalar a la persona, decirle, estás mal, y te vas a ir al cielo, y digo, al infierno, y Dios te va a condenar, ¿eso va a hacer que cambie? Pues créanme que si creemos eso, estamos mal. Porque el que obra es el Señor. Nosotros solamente somos mensajeros. La descripción de Job, la descripción que Job hace en estos versículos del 14 al 25, pareciera resaltar más que hay un poder destructor que amenaza al ser humano. Sí, parece que más es un Dios soberano que dice, bueno, ¿no? Voy a acabar con ustedes. Cuando realmente el poder de Dios es un poder edificador y bondadoso para el ser humano. Créame. Por eso dice Pablo, ¿no? Que para los que aman a Dios, todas las cosas son de bien. No porque nos deleitemos en lo que acaba de ocurrir en nuestro país por las lluvias, no. No porque nos deleitemos que nuestro país viva ciertas circunstancias de inseguridad, no. Pero confiamos que Dios tiene un plan. ¿Sí? El punto aquí es que Job deja de lado la sabia forma de obrar de Dios. ¿Sí? Esa que permite eventos que al final son de bien para toda su creación. Pero él dice, no, pero yo ahorita no me voy a ocupar de Dios, yo ahorita no voy a mostrar a ese Dios bondadoso, yo ahorita no voy a hablar de ese Dios que en el pasado me proveyó. No, yo de ese Dios ya me olvidé. Ahorita no importa ese Dios. Yo ahorita voy a confrontar a mis amigos. Es más importante confrontar a mis amigos y hacerles saber que las calamidades le pueden ocurrir a cualquiera. Así que si me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera. Es más, les puede pasar a ellos. Eso es lo que Job está haciendo. Diciéndole a sus amigos, pues mírame a mí, ¿no? O sea, mírate en este espejo, ¿no? Porque te puede ocurrir a ti. Y por eso comienza todos estos versículos en los cuales, mire, le voy a mencionar solamente algunos. En el versículo 14 dice, Dios derriba y encierra. ¿Okay? Y si derriba, no hay quien edifique. Y si encierra, no hay quien pueda ser liberado. En el versículo 16 dice, Dios se encarga del que se equivoca y del que acierta y del que hace equivocar. ¿No? O sea, no hay nadie fuera de su soberanía. El versículo 18 dice, Él rompe cadenas. ¿No? Él rompe cadenas. Versículo 19, despoja y trastorna. Fíjense, ya son cosas fuertes. Versículo 20, detiene la verdad y borra la sabiduría humana. Versículo 21, derrama menosprecio. ¿No? ¿Se da cuenta lo que dice Job? ¿Qué resalta? Realmente el hecho de vivir un mal momento nos puede llevar a cambiar la obra de Dios, a ponerla a mi parecer, a conforme me está yendo a mí. Por eso yo le decía no me acuerdo si la semana pasada o hace 2 semanas, ¿no? Si el ser humano alaba a Dios, si el ser humano adora a Dios, si el ser humano le responde a Dios con bien porque le está dando bien, pues entonces no sé qué tenemos que hacer cuando nos da mal. ¿Le vamos a responder mal? ¿Lo vamos a alabar de mala gana? ¿Lo vamos a adorar enojados? Porque ese es nuestro pensamiento humano, ¿no? Job está diciendo, si Dios actúa, no hay fuerza que se interponga a su poder, porque está obrando en su sabia soberanía. Y entonces volvemos una vez más. ¿Hablamos con Dios para encontrar descanso en su poder? ¿Hablamos con Dios para fortalecer nuestra fe? ¿Hablamos con Dios
para ejercitar nuestra obediencia a su voluntad, o hablamos de Dios, ¿no? Y optamos a hablar de Él por esas acciones que Él hace, pero que a nuestros ojos humanos son ilógicas. Sí, porque ¿por qué destruyes? ¿Por qué borras la sabiduría? ¿Por qué despojas a la gente? ¿Por qué eres malo, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué eres malo conmigo? ¿Por qué me has dado esta enfermedad? ¿Por qué me has dado esta familia? Bueno, ¿por qué me has dado esta iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué eres malo conmigo? Pero mire, entonces la pregunta es, mi enfermedad, mi pérdida, mi crisis, me llevan a buscar a Dios para confiar en su sabio poder, mostrado en el dominio y control de todo lo que hay en la creación, o creo que mi calamidad es mayor que todo eso y no puede ser atendido por Dios. Yo realmente creo que lo que me está pasando es mayor que detener las aguas, que enviarlas de vuelta, capaces de destruir la tierra. Y eso está bajo el poder de Dios. ¿No lo estará mi enfermedad? ¿No le estará mi problema económico? ¿No le estará mi crisis? Hablar con Dios nos debe llevar a descansar en la idea de que no vamos a entender todo lo que ocurre en este mundo. Claro, no vamos a entender todo lo que ocurre en este mundo, créeme. Por supuesto que no. Las injusticias que vemos, las desgracias que vemos por los desastres naturales, las lamentables pérdidas humanas que hay alrededor del mundo, no las vamos a entender. Pero sí sabemos que Dios tiene el control de todo, y eso es lo más importante. Ya sea la naturaleza alrededor del mundo, el ámbito social e internacional o la incansable maldad del ser humano, todo está bajo la administración de nuestro Dios, quien obra no para destruir las vidas que le pertenecen, porque eso sí, toda vida le pertenece al Señor. Y yo le pregunto, ¿no puede Él tomar la vida que ha dado? En el momento que sea y de quien sea. Pero Él no es así. Todo en lo que obra el Señor no es para destruir las vidas que le pertenecen, sino que Dios obra para dar forma y fortalecer el carácter de los que hoy viven vidas que se gozan en la gracia de su sabio poder mostrado en el Evangelio. Lo dice Pablo, Romanos 1:16. ¿Alguien pudiera leerlo, por favor? Ponerse de pie y leerlo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así es. Esa es la diferencia entre decir, yo hablo con Dios y hablo de Dios. Creer en su mensaje, creer en su poder del Evangelio, mostrado en Jesucristo. ¿Creemos? ¿O me avergüenzo? Job dice, Dios descubre las profundidades de las tinieblas y saca a la luz la sombra de muerte. Versículo 22, mire, véalo. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a la luz la sombra de muerte. ¿Se da cuenta qué trágico es Job? ¿Se da cuenta qué pesimista es Job? Por supuesto, Job tiene razón. No hay nada que se pueda esconder ante la omnisciencia de Dios. Nada. ¿No? Pero la cuestión es, mire, revelamos la verdad de la bondad de un Dios sabio, o revelamos una descomunal amenaza religiosa debido a mi calamidad. Debido a que estoy yo sufriendo, entonces puedo cambiar cómo Dios obra. Puedo, como dicen, de todo depende con el vaso con que se mire, pero con Dios no es así.
Con Dios no es así. ¿No? Si los amigos de Job se equivocaron al solo hablar de Dios y no hablar con Dios para consolar a su amigo, Job se equivoca de igual forma. Él solo va a hablar de Dios y no va a hablar con Dios. Pues es que ustedes también están viviendo una calamidad. Casi les dice Job. Ustedes, si yo estoy mal y estoy pasándola mal por todo esto, por todas mis pérdidas y por toda la frustración que estoy sintiendo de que ustedes vienen nada más a condenarme, pues déjenme decirles que ustedes también están mal. La respuesta de Job tendría que ser la que él esperaba de sus amigos. Consolarlos a ellos. Oigan, mejor vamos a reunirnos, vamos a orar, vamos a hacer un sacrificio, ofrecerle un sacrificio vivo al Señor en este momento de calamidad, pero no, prefiere estar discutiendo. ¿No? Y lo hemos dicho. En la parte, por ejemplo, como esposos, cuando tenemos una discusión y la llevamos al punto de quererla ganar o de querer buscar una solución. Sí, porque como esposo, su esposa, no, yo quiero tener la razón. ¿No? Yo quiero tener la razón. Pero ¿no es mejor llegar a una solución? ¿Buscar una solución? Bueno, Job, discúlpeme, parecía que tenía un encuentro o una lucha marital con sus amigos. No, pues yo tengo la razón. Ustedes no me van a venir a enseñar a mí. ¿Sí? Job no le hace ver a sus amigos que ellos también viven una calamidad y que ellos también necesitan hablar con Dios antes de hablar de Dios. Porque mire, es una calamidad para el cristiano, es una calamidad para el creyente el hecho de declarar que conoce a Dios, pero que no hable con Dios. Porque es muy fácil decir, pues póngase a leer su Biblia. Yo la leo. No, pues ore. Yo oro. Pues venga, lo invito al domingo, al sermón, a la iglesia. Yo voy a la iglesia. Job, en este versículo 22, prefiere resaltar las tinieblas, prefiere resaltar la sombra, prefiere resaltar la muerte. Hablar con Dios nos llevará a dejar de lado nuestro yo. Sí, porque cuando estoy padeciendo, cuando estoy sufriendo, lo más importante soy yo. Y mire qué peligroso es, porque el dolor se puede volver un ídolo. Es que yo padezco, es que yo solamente la paso mal, es que nadie me ama, que nadie me quiere. El dolor y el sufrimiento se pueden convertir en el medio para idolatrar la calamidad. Mire, no estamos subestimando la tragedia de una calamidad, por supuesto que no. Lo que estamos dejando en manos, lo que tenemos que hacer es dejar en manos de nuestro Dios nuestra vida, porque a Él le pertenece. ¿Sí? A Él le pertenece. Job una vez más declara que en la oscuridad de la muerte está su descanso y no en el sabio poder de Dios. No, es que ya si viene la muerte, si viene lo malo, ahí ya puedo descansar, ya esto no lo voy a vivir, ahí. Sí, se trata de buscar soluciones, pero no soluciones tan simplistas y tan alejadas de Dios. Job, mire, Job acepta que Dios comenzó con su calamidad. Claro, esto viene de Dios, yo lo acepto. Esto Dios lo está poniendo para mí, sí. Pero Job no puede ver con esperanza que Dios también va a terminar su calamidad. Y ese es el punto. Dios me ha dado esto, Dios me ha mandado esto. Y créeme, también Dios le va a permitir que eso pase en algún momento y que termine. No vamos a estar así toda la vida. Pero Job solo quería ver la calamidad. Job puede decir
que Dios quita el entendimiento a los poderosos. Si no, Dios le quita la sabiduría a los poderosos y a los ancianos. Dios la quita. Pero mire, Job no quiere entender que Dios está guardando su vida en medio de todo lo que está viviendo. Y así nos pasa. Queremos ver todo lo malo, ¿no? Y entonces eso sí le damos crédito a Dios. Pero cuando nos da bien, no, pues fui yo, ¿no? ¿Se acuerdan lo que leyó mi hermano Cosme? La segunda carta a Timoteo. ¿Sí? Les pido que vuelva de nuevo a la segunda carta a Timoteo. Por favor. Es el capítulo 1. Recuerden que esta carta se la escribe el apóstol Pablo a Timoteo, un joven pastor, lo que entendemos que es la iglesia de Éfeso. Del 8 al 14 nuestro hermano leyó, ¿no? Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, dice Pablo: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Vas a pasar aflicciones, Timoteo. No sé si sean como las de Job o no, pero vas a pasar, ¿no? Según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, antes de los tiempos de Job, antes de cualquier cosa. Esto ya estaba estipulado. Y aquí viene lo importante. Mire, versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición ¿de quién? Señor Jesucristo. Y mire aquí lo importante. Job dice: Dios descubre las profundidades de las tinieblas y saca a la luz la sombra de muerte. Pero mire lo que dice Pablo: con la aparición del Señor Jesucristo, el cual quitó ¿qué? La muerte y sacó a la luz ¿qué? La vida, la inmortalidad por el Evangelio. Esto es lo que tuvo que haber dicho Job. Y no hablar con tragedia. ¿Dónde está ese Dios al que le ofrecía sacrificios? ¿Dónde está ese Dios al que fielmente, ¿sí?, invocaba cada mañana? ¿Dónde está ese Dios al que le dejaba a sus hijos? Por si pecaron, ofrezco un sacrificio. ¿Dónde está ese Dios de vida? ¿Dónde está? En todo su argumento. Tal vez si en lugar de hablar de Dios, se hubiese puesto realmente a hablar con Dios, hubiera podido ver esto. Hablar con Dios debe ser nuestra prioridad antes que hablar de Dios. Porque lo primero nos hace imitadores del Salvador Jesucristo. Él oraba en todo momento, Él se dirigía al Padre en todo momento, le daba la gloria y la honra al Padre, primero que cualquier otra cosa. Pero si hablamos de Dios, eso nos va a hacer necios que confiamos en nosotros mismos. Aquí está Job confiando en sí mismo y su conocimiento. Aquí están sus amigos confiando en ellos mismos y su conocimiento. Y creen que eso va a traer consuelo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. La necedad es el camino a la perdición. Cristo es el poder de Dios que nos ha dado vida y que nos lleva a hablar con Dios. Eso es lo que nos permite estar delante de Dios. El sacrificio del Señor Jesucristo es el que nos permite estar delante de Él y hablar con Él. Y no ser destruidos, no ser fulminados por Dios, por nuestro pecado. Porque hoy nos ve como a Él. Hoy nos ha justificado en esa obra. En Cristo es el poder de Dios que nos ha dado vida y que nos lleva a hablar con Dios para hablarle a otros de ese Dios. ¿Pero qué les vamos a mostrar?
Estamos para hablarle a las personas en medio de sus momentos de alegría, en medio de sus momentos de celebración, en medio de sus momentos de gozo, sí, pero también en sus momentos de calamidad. Todos necesitamos saber que hay un mensaje de vida eterna. Y fíjese, un mensaje que Dios nos ha hablado, que nos ha hecho saber. Por eso es importante hablar con Dios. Él nos ha hecho saber ese mensaje. Y ese mensaje tiene que ser hablado, tiene que ser transmitido, tiene que ser anunciado. En el Evangelio tienes la esperanza, el perdón de tus pecados. No importa qué tan graves sean, ven a Cristo. O preferimos decirle, sí, tus pecados son horribles, a ver quién te perdona. Porque el Dios que tenemos es un Dios justo y va a arrasar contigo. Es cierto, ¿no? Pero realmente eso es lo que tenemos que hablar. A eso estamos llamados. Eso es defender nuestra fe. Todos necesitamos saber que hay un mensaje de vida eterna. Un mensaje que Dios ha hablado y que tiene que ser hablado. El mensaje del Evangelio está en Cristo. En Cristo Jesús, en quien está la vida. Mire, Juan 1.4 es 1.4. Ahí aparece en su boletín 1.3, pero es 1.4. ¿Sí? Si me lo pudieran poner, mis hermanos. Juan 1.4. ¿Sí? En Cristo estaba ¿qué? Vida. Y la vida era la luz de los hombres. Job. Yo quiero encontrar vida, yo quiero encontrar descanso en la muerte. Yo quiero encontrar descanso en la oscuridad, en las tinieblas, en las sombras. ¿Se da cuenta por qué es importante primero hablar con Dios que hablar de Dios? Para poder entender el poder sabio de ese Dios que alabamos, de ese Dios que honramos. Mis hermanos, que el Señor nos permita hacer una iglesia que siempre, siempre hable con Dios. Amén. Cuán tiernamente Jesús